Continuamos con Hablemos de Salud. Muy bien, ya estamos nuevamente en vivo y queremos recordarles nuestros números telefónicos porque hoy vamos a hablar sobre otitis, pero en realidad también han llegado muchas preguntas relacionadas a la pérdida de audición, ¿no? Que eso es algo que preocupa al público, pero vamos a aprovechar porque el especialista está con nosotros, la doctora Jessica Quintana, ella es otorrinolaringóloga, nos acompaña y le damos la bienvenida a Betel. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, te agradezco esta apertura que tienen el día de hoy con nosotros. Y pues listas y prestos para escuchar cualquier pregunta que tuviera el público. Sí, doctora, en primer lugar decimos hablar de otitis como un tema genérico y común, ¿no? Que es algo que a las mamás le preocupa. Pero sin lugar a dudas la salud del oído y cuidar nuestra audición es algo que en estas épocas de audífonos, auriculares y música estridente, los jóvenes aún no están o por lo menos no lo notan de un inicio, ¿no? Que están perdiendo la audición y yo creo que deberíamos hacer un llamado de atención al respecto, ¿no, doctora? Así es, efectivamente en el mundo se están haciendo muchísimos estudios justamente por el incremento del uso de estos auriculares en la población joven. Entonces hay un grupo muy grande que está estudiando los efectos nocivos de este ruido intenso hacia el oído, ya que nuestra audición como tal es un sistema muy equilibrado donde debemos exponernos a mínima cantidad de sonidos. Inclusive ahora existen muchas leyes que protegen la audición en los trabajadores expuestos a ruido industrial. En todo caso, doctora, sería bueno recordar que el oído no simplemente es para la redundancia, a escuchar o oír ruido, sino tiene otras funciones del sentido. Entiendo que inclusive vinculadas al equilibrio, ¿no? Efectivamente, dentro del oído tenemos dos nervios importantes, uno que controla el sistema auditivo y el otro que controla el sistema del equilibrio del cuerpo. Correcto, así que ese es el tema de hoy día, la otitis, pero en realidad la importancia de cuidar nuestra audición, ¿no? Que es algo que no se puede recuperar, ¿no, doctora? Una vez que se pierde, o por lo menos sí se puede contener el avance de la sordera, ¿no? La pérdida auditiva puede ser temporal, por ejemplo, cuando uno sufre una infección, como estamos hablando justo del tema el día de hoy, el tema de las otitis. Las otitis, cuando se presentan, que son procesos inflamatorios que podrían ser causados por agentes bacterianos o virales en el oído, estos temporalmente pueden generar una disminución de la agudeza auditiva llamada sordera. Esa audición, si es que uno no la controla o si se hace muy recurrente, podría devenir en una disminución permanente de la audición, por lo cual es muy importante hacer un diagnóstico certero, un tratamiento oportuno para que estas pérdidas no se den más adelante. Y hablando de la otitis, doctora, cuéntanos un poquito qué es la otitis. La otitis, como les había dicho, es una inflamación del oído. Pueden ser otitis del oído externo. El oído externo está ocupando una parte externa del todo el sistema auditivo, desde la membrana timpánica hacia la parte externa. Principalmente se dan infecciones de carácter inflamatorio infeccioso en épocas de verano, cuando el paciente se expone mucho a la inmersión, digamos la piscina. Entonces son otitis externas de la piel, del conducto. Muy diferente a las otitis del oído medio. Esas otitis del oído medio están relacionadas principalmente en esta época a procesos inflamatorios infecciosos de la vía respiratoria. Recordemos que el oído y la nariz tienen un conducto que se conectan, ese conducto se llama trompa de Eustaquio. Entonces, a través de ese conducto, el oído, que también drena sus secreciones hacia la parte de la orofaringe, a veces se bloquea por esos procesos inflamatorios infecciosos, pueden ser bacterianos o virales. Entonces se bloquea esa secreción y hay un acúmulo de secreciones dentro del oído medio. Entonces eso genera una inflamación aguda en un instante, pero si no es tratada puede ser subaguda y luego hacerse crónica inclusive. Muy bien, interesante, doctora. Vamos a recordar los teléfonos para que el público nos pueda llamar. Por favor, Marquito Mozombite, ahí muy atento con las llamadas del público. Líneas habilitadas, por favor, para recibir
las llamadas de la audiencia. Si usted tiene un problema a nivel del oído, puede llamarnos, tal vez su audición ha bajado, tiene algún dolor, ¿no?, que se presenta ahí, llámenos al 613-1701, 613-1709. Repetimos los números, 613-1701 y 613-1709. Recuerden que estamos en vivo. Hoy estamos 5 de agosto, cómo se ha pasado el año de rápido, y estamos analizando el tema de la otitis. Entonces tenemos una otitis superficial, ¿no, doctora? Que es básicamente porque la gente está en la piscina y tiene una inflamación. Pero es por una bacteria, doctora. Sí, generalmente en el oído externo pueden haber dos agentes importantes, son bacterianos o también son los micóticos, o sea, los honguitos, que en época de verano o en pacientes que usan bastante piscina podría generarse. Entonces, muy importante la salud del oído es no utilizar elementos para lastimar el conducto, la piel del conducto, por ejemplo, el uso de hisopos. Entonces es muy común en nuestro medio que las personas cuando le pique el oído o para una limpieza externa diaria utilicen el hisopo, y el hisopo hace que pueda lastimar las paredes del oído y disminuir la cantidad de protección que tenemos en el oído. Ahí el cerumen de hecho es una grasita protectora del oído. Entonces cuando uno lastima esta grasita, entonces otros agentes que naturalmente hay en el ambiente, por ejemplo bacterias u honguitos, podrían generar una infección. Ese es una otitis del oído externo. Como les decía, en esta época, sobre todo en época invernal, cuando hace muchísimo frío, los niños están expuestos más a infecciones respiratorias, tanto de la vía respiratoria, nasal, orofaringea, inclusive bronquial. Entonces, los niños alérgicos son muy proclives a hacer infecciones recurrentes en oído. Entonces, en la edad pequeña, antes de los 5 años, más o menos un 80% de niños ha tenido una otitis. O sea, es un problema que con bastante frecuencia lo vemos en nuestra consulta diaria. Entonces, los niños que son alérgicos, que tienen una obstrucción nasal, producen también una obstrucción a nivel de este conducto que les mencionaba, que es la trompa Eustaquio, que tiene una función muy importante de drenaje. Entonces, se obstruye. Y esa obstrucción produce una inflamación más crónica en el oído. Asimismo, en la edad pequeña existe lo que se llaman las vegetaciones adenoideas. Las adenoides son amígdalas de la región nasofaringea normales que todos los niños tienen, pero bajo ciertas circunstancias estas adenoides pueden inflamarse, crecer, hipertrofiarse y bloquear extrínsecamente este conducto de la nasofaringe, que es el conducto de la trompa Eustaquio, y producir adicionalmente una recurrencia de estas otitis. Como les decía, puede tener un niño una otitis, la mayoría de niños, de hecho, antes de los 5 años ha tenido una otitis, pero cuando se hace recurrente es ahí donde debemos actuar. Correcto, entonces la otitis podría ser normal eventualmente, ¿no? Pero cuando es algo continuo, digamos que ya debería llamar a un examen más profundo, ¿no? Efectivamente, entonces generalmente los niños son evaluados en los consultorios de medicina general o en los consultorios de pediatría. Entonces ese niño debería ser derivado con el especialista de otorrinolaringología para hacer una evaluación. Entonces la evaluación implica hacer una otoscopía, que es una evaluación con un aparato para revisar el oído. Este aparato además se le hace una neumatoscopía, que es la impresión de un poquito de aire dentro del oído para ver la movilidad del oído, y eso nos puede permitir llegar a hacer algunas conclusiones importantes en la salud del oído medio, ¿no? Doctora, hemos hecho una serie de preguntas en Facebook. Bueno, en realidad hemos hecho una pregunta en Facebook relacionada al oído, ¿no? Y le hemos preguntado al público, ¿sabes qué malos hábitos pueden ocasionar sordera parcial o total? ¿No? Y algunos han respondido, usted me dice si están bien o están mal las respuestas. Fernando Ramírez dice, en lugares donde el ruido es muy fuerte y también meter objetos dentro del oído pueden dañar nuestra calidad auditiva. ¿Es cierto, doctora? Efectivamente. Si uno, por ejemplo, está trabajando con un ruido permanente, y esto pasa mucho en los trabajadores de construcción, correcto, sobre todo aquellos que son informales, que son un buen grupo de trabajadores en nuestro país. Entonces, o otro tipo de trabajadores que están expuestos a ruido. Cuando uno está expuesto a ruido, el oído tiene una capacidad de tolerancia al ruido. Bajo determinadas condiciones, cuando se sobreexpone al oído este ruido, pues empieza un cansancio neuronal de la parte que controla el nervio de la audición, y empiezan a haber una disminución
de la función, es decir, una pérdida de neuronas, lo cual conduce a una hipoacusia, una pérdida auditiva que es permanente. Entonces, muy importante en los pacientes que sobre todo están expuestos a ruido es hacer una protección auditiva, una evaluación, una protección auditiva, que en los lugares de trabajo formales sí está regulado. Nuestro país tiene una regulación a través de sus instituciones, de manera tal que las empresas, la mayoría de empresas hace exámenes ocupacionales digamos, constantes, anuales a sus pacientes, a sus trabajadores. Entonces puede identificar de manera muy temprana las pérdidas auditivas y además se les orienta a los pacientes a que deben usar esa protección auditiva. Entonces sí, efectivamente el ruido, la exposición a ruido constante, sobre todo un ruido intenso, puede lastimar el oído en forma permanente. Entonces, buena respuesta de Fernando, ¿no? Los ruidos intensos. Así es. Y los objetos, usted ya nos mencionó, Desde ¿no? luego. Ningún tipo de objeto en el oído. Ningún tipo de objeto, ¿no? Entonces, sí, hay personas que de repente le pique el oído y se ponen palitos, plumitas y pueden lastimar el oído, pueden perforar el tímpano. El tímpano es una membrana móvil, eso es como una telita. Entonces, si uno lastima eso, se puede romper el tímpano y naturalmente ya viene una pérdida auditiva. Eso ya se convierte en una otitis media crónica que hay que reparar quirúrgicamente. Isaías coincide, dice también escuchar exageradamente con volumen alto los audífonos, ¿no? Es cierto también eso, pues un volumen que, bueno, cuando ya empieza alto y la gente ya, por ejemplo, está al 80% del sonido y lo sigue escuchando bajo es porque ya definitivamente hay una pérdida de la audición, ¿no, doctora? Es decir, van subiendo de a pocos, ¿no? Así es. Nosotros tenemos una audición que debería mantenerse bastante bien, digamos, hasta los 70 años en promedio, a partir de la cual, aunque no en todos los casos, porque hay pacientes de 80 años que escuchan excelente, sí, pero en un buen porcentaje de pacientes hay una pequeña pérdida auditiva, una presbiacusia inicial que empieza más o menos a los 70 años y esa va progresando con el transcurso de los años. Entonces, digamos, a los 80 años es natural casi que uno escuche a un volumen un poquito mayor de la televisión y uno lo siente en sus familiares porque uno le habla y dice, ¿qué me dijiste? No te escuché. Entonces uno ya debería hacer una evaluación con el especialista para ver el nivel auditivo en el que estamos, y una persona no tan mayor que pierde la audición tempranamente tiene una gran depresión, porque es un paciente que socialmente se aísla. Entonces, sí, nosotros vemos pacientes de 65 años, por ejemplo, que a veces ni siquiera tienen una vida social activa porque no van a las reuniones, porque realmente no escuchan bien, no comprenden bien lo que las personas les están hablando, entonces eso genera una gran depresión. Entonces, muy importante si tenemos familiares, papás, abuelitos, ¿no?, de 60, 65 años que estamos viendo que se aíslan un poco, pues sería importantísimo, y que no están escuchando bien, hacerle una evaluación, ya que si es que existe una pérdida auditiva, pues existen los aparatitos que se llaman audífonos, que son aparatos que se ponen en el oído, por el cual el paciente puede escuchar un poco mejor y pues, vivir una vida normal. Muy como bien. Un lente, digamos. La mayoría coincide con lo mismo. Jaribol dice los hisopos, Clarisa dice el exceso de ruido. También tenemos preguntas en la transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live, así que vamos a revisar estas preguntas que nos han hecho a través de la transmisión en vivo. Carlita dice, mi hijo se tapa el oído cuando escucha la licuadora. Esto podría ser una otitis, es decir, parece que no tiene una tolerancia al ruido excesivo, ¿no? Su hijo. Si es un niño, definitivamente yo pensaría que está haciendo una otitis recurrente, y estábamos hablando de la trompa Eustaquio, que cuando se obstruye, cuando se bloquea, entonces hay un acúmulo de secreciones dentro del oído medio. Entonces, cuando uno se expone a un ruido tipo licuadora o tipo aspiradora, ese moquito que está dentro del oído empieza a vibrar, y al vibrar el paciente naturalmente tiene una molestia y se tapa el oído. Entonces ya nos haría pensar que ese pacientito debe tener algún tipo de obstrucción, sea en nariz por sinusitis o por rinitis alérgica, o de repente tiene vegetaciones adenoideas que están bloqueando el conducto de la trompa Eustaquio y que está haciendo un acúmulo de secreciones dentro del oído, que eso se llama otitis media serosa. Correcto. O otitis media con efusión. Buen dato, doctora. Entonces ese temita, Katia, hay que tenerlo en cuenta. 613-1701 613-1709 para que nos llames y nos preguntes si es que tienes algún problema al nivel del oído. Tal vez tú o algún familiar tuyo ha perdido la audición de manera parcial, total. ¿Qué hábitos has tenido tú de pequeño? Por ejemplo, hay niños que ya nacen con problemas congénitos, ¿no, doctora? Al nivel del oído, los papás no lo notan. Llámanos al 613-1701, 613-1709.
la especialista está en cabina para resolver tus dudas. Yaneda Paz nos dice, doctora, bueno, usted es otorrino, doctor, entonces también ahí tiene que ver mucho los conductos, por ejemplo, nasales, ¿no? Y todo eso. Janet nos dice, ¿es normal perder el olfato? ¿Me debo hacer algún estudio? ¿Hay personas que pueden perder el olfato, doctora? Definitivamente. Si un paciente está perdiendo el olfato, tenemos que hacerle una evaluación. Muy probablemente se trate de una rinitis alérgica bastante severa o una sinusitis. La sinusitis, producida por alergia o producida por la exposición constante a ciertos alergenos, pueden ser inclusive industriales, por ejemplo, olores fuertes, intensos, pueden lastimar la mucosa pituitaria, que es la encargada de la olfacción. Entonces, esta olfacción, que es tan importante, es un nervio también, entonces al lastimarse el paciente simplemente no huele, y el paciente que no huele no puede saborear adecuadamente las comidas. Buen dato, así que ya tenemos la información preliminar, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con las preguntas del público, que son muy importantes, doctora, así que ya volvemos. Ya volvemos con Hablemos de Salud. Acércate a la presencia de Dios a través de nuestra programación. Esta es la casa de Dios, aquí es la casa de los milagros, aquí es la casa de la adoración, aquí es el lugar donde nos recogemos. Desde Panamá, el reverendo Epifanio Esprilla expone el mensaje de salvación en el programa Desde el Altar. Sintonízalo todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Solo por Betel, lo que necesitas escuchar. Yo leo la revista Impacto Evangelístico. Yo leo la revista Impacto Evangelístico. Yo leo la revista Impacto Evangelístico. Mensajes bíblicos, testimonios, devocionales, salud, ciencia, economía, reportajes internacionales, familia y mucho más. Escucha la versión radial de la revista Impacto Evangelístico todos los martes a las 5:30 de la tarde. Impacto la revista por Betel. Yo leo la revista Impacto Evangelístico. Continuamos con Hablemos de Salud. La otitis es una inflamación del oído causada generalmente por una infección. El tipo más común de esta afección es la denominada otitis media, que está provocada por la inflamación del oído medio, que se encuentra en la parte posterior del tímpano. La otitis media es la enfermedad más común en la infancia, sobre todo en menores de 3 años, después de las infecciones virales de las vías respiratorias altas. Dependiendo de la evolución de la enfermedad, puede conducir a la secreción de líquido denominada otitis media seromucosa en la región del oído medio. El líquido puede ser de tipo ceroso, fluido similar al agua, musoco, viscoso o purulento, pus. Ya estamos en vivo y creo que tenemos una llamada. Marquito, ¿nos confirma? Sí. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Juan. A ver, vamos a ver si nos comunicamos con nuestro amigo Juan. Ahí Marco está hecho un pulpo con las llamadas telefónicas, contestándolas, operando. Y también queríamos destacar, pues, junto a nuestra especialista, la doctora Jessica Quintana, la importancia que tiene el descarte médico oportuno, ¿no? Porque lamentablemente hoy en día, inclusive los audífonos se venden sin prescripción, ¿no? Mucha gente va, adquiere un audífono y tal vez no es lo que necesita o tal vez puede acabar haciéndose más daño que bien al utilizarlo. Vamos a ver si tenemos la llamada del público. Sí, Juan, buenas tardes. ¿Me escuchas, Hola, Juan? buenas tardes. ¿Cómo estás, Sí, Juan? ¿De dónde nos llamas? Del distrito Jesús María. De Jesús María, aquí en Lima. ¿Cuál es tu pregunta, Juan? La pregunta es que yo estoy ahorita internado en un hospital militar del distrito de Jesús María y me han operado porque tengo una fractura ¿cómo se llama? Del radio de la cúpula radial del brazo. Ajá. Pero yo llamo por el motivo que también tengo el tabique desviado. El tabique desviado, ¿ya? Sí. ¿Y cuál es tu pregunta? Y que, o sea, a mí me gustaría operarme, pero acá en el hospital militar donde yo estoy, me dice que no, mientras que estoy con eso, o sea, mientras que estoy con mi brazo, no me pueden... Operar. Correcto, esa es tu duda. Esa es tu pregunta, entonces. Sí, esa es mi pregunta. Listo, gracias. Muchas gracias, Juancito, gracias. Doctora, ¿qué le podemos decir? O sea,
no sé, la lógica que yo no soy un profesional de la salud, digo, ¿por qué no lo podrían operar? ¿No? Si una cosa es el brazo, otra cosa es la nariz. Sí, bueno, a veces se puede coordinar, se puede hacer una cirugía múltiple, cuando el paciente está anestesiado, se termina de operar una parte y se puede operar otra, si es que las cirugías son cercanas. Por ejemplo, cuando tiene un paciente una fractura de mandíbula o una fractura de la parte del macizo facial y también tiene una fractura de nariz, entonces se ingresa en forma conjunta, se termina un área y luego se empieza la otra, entonces se hacen operaciones en conjunto. Ahora, el paciente tiene un traumatismo, probablemente por ese traumatismo ha tenido también una fractura de la nariz. Entonces, sí, pues tendría que hablar con los profesionales que lo están tratando, por qué razón no ha podido operarse, pero sí, seguramente que inmediatamente mejore, de repente la posición, la postura, no ha podido ser, de repente está usando algún tipo de sujeción mecánica, porque a veces se utilizan algunas poleas, entonces con esas poleas no se puede ingresar a sala de operaciones. Correcto. Entonces, en ¿es complicada la operación, doctora? No, es una operación de rutina, como toda cirugía tiene sus complicaciones. Claro. La zona nasal es una zona bastante sangrante, pero un paciente óptimo entra en excelentes condiciones, se hace para eso los preoperatorios, pasa un riesgo quirúrgico y el riesgo es como cualquier cirugía, ¿no? Como cualquier otra. Es una cirugía donde el paciente generalmente no siente ningún dolor porque está con un anestesiólogo de cabecera que controla el dolor, que controla cualquier complicación y nosotros procedemos a trabajar la parte nasal. Doctora, ¿es un mito o una realidad eso que cuando te desvías del tabique te tienen que acomodar rápido, hacer una maniobra rápida para que no se quede así durante mucho tiempo? O lo tiene que hacer un profesional, no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Efectivamente. Una cosa es una fractura de nariz, del hueso propio, que es la parte más superficial externa de la naricita, y cuando se fractura generalmente hay una desviación del eje nasal, o sea, cuando uno lo ve la nariz chueca. Y otra cosa es la nariz de boxeador, se le algo dice, así, ¿no? Y otra cosa es la desviación del tabique. El tabique es algo más interno, es el tabique que separa una fosa de la otra fosa. Entonces, cuando se fractura eso se tiene que operar. Eso o sea, no tocarlo, llevarlo al especialista. Claro, no, tanto la fractura externa de la nariz, del hueso nasal, ni el desviación de tabique deberían ser tocados por otro profesional que no sea un médico, ¿no? Lo que pasa es que han visto mucho Karate Kid, pues entonces ahí han visto que el señor Miyagi le arregla la nariz a Daniel San y creen que sí en las películas. Ese es el problema, ¿no? Ahora con internet peor aún. Imagínese, doctora, que uno ve tantas cosas, inclusive cuando hay dolor de oído, que le pongan el cartucho con humo y muchas cosas más que en realidad podrían funcionar aleatoriamente, pues, ¿no? Porque uno tiene suerte, pero no le va a funcionar a todos. Y aprovecho para mencionarlo. Sí, nosotros en la consulta diaria vemos diferente tipo de actitudes que toma a veces el familiar cuando el oído está, digamos, doliendo mucho. Generalmente le ponen el famoso cartucho. Entonces el cartucho y le meten ahí fuego, ¿no? Exactamente, es sumamente peligroso porque puede aumentar la presión del oído y hacerse una ruptura del oído medio, ¿no? O sea, una ruptura timpánica. Entonces, en lugar de mejorarle, le podemos perjudicar. Cuando simplemente le duele el oído, lo que se tiene que proceder es darle un analgésico hasta que al día siguiente se le pueda llevar a un especialista. Tenemos 2 llamadas, nos vamos primero a Tingo María. Buenas tardes, Wilbert. Doctor. La doctora te escucha, Wilbert. ¿Cuál es tu pregunta? Tengo una hijita de 13 años, tiene problemas del oído, o sea, no tiene así como si no tuviera grasa en el oído y tiene un oído seco y se acumula dentro, esas costras se acumula. Y una vez le hice limpiar con una enfermera, cuando ya no escuchaba nada a mi hija, entonces le hice limpiar y le dolió bastante, quedó infectado. Y ahora nuevamente se está taponeando. ¿De dónde nos llamas, perdóname? Tingo María. Tingo María. Mira, precisamente estamos cerca de Tingo María. Nosotros vamos una vez al mes, salimos de Lima, hacemos campañas de la especialidad, tanto de alergia como de otorrino, y estamos en Tarapoto. Sería cosa de verla, ¿no? Cuando hay personas que tienen la piel se encostra y se acumula en el oído, en el conducto externo. Entonces lo que menos debemos hacer es manipular, porque esa costra puede generar una infección. O sea, de una acumulación simple pasamos a una infección. Entonces ese es un tipo de otitis, es la otitis externa del conducto auditivo. Entonces lo que deberíamos hacer es revisar esa pacientita y no tocarle, ¿no? O sea, no se debe manipular ese oídito, revisarle y hacerle un tratamiento. Cuando el oído es seco, simplemente hay gotas especiales para lubricar el oído y no hay ese tipo de acumulaciones. Bien, hay otra llamada, nos confirman.
si lo tenemos en línea. Se llama María y nos escribe de Piura. Nos llama, mejor dicho, de Piura. María, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Yo le bendiga, hermano. Lo que pasa es que en el caso de mi hijo, él ha tenido una enfermedad llamada leucemia. Y lo que pasa es que ahora mi hijo, la verdad, bota sangre por la boca, le salen unos granos como sangre en la boca y bota sangre por la nariz y por los oídos, y no come, no quiere nada de agua ni vitaminas, nada, y le quema bastante el estómago. Lo que pasa es que no entiendo qué es lo que es. De repente ha sido una recaída, no sé. No he ido al hospital porque él ha estado haciendo su tratamiento en el Neoplástica de INEM de Lima, pero él lo cita, le toca el 7 de agosto, pero como está así, la verdad no sé qué idea me da. Listo, María, gracias. Bueno, es un tema más profundo ese, ¿no, doctora? Es un tema delicado porque es un pacientito con un antecedente neoplásico que tiene que ser visto a la brevedad. Entonces, yo le sugeriría a María que haga el esfuerzo posible para que sea visto. Probablemente sí, podría tratarse de algún problema hematológico adicional que esté presentando el paciente, pero sí, una de las causas del sangrado puede ser una recurrencia de la leucemia. 613-1701, 613-1709 para sus llamadas. Ya estamos en el último bloque del programa y tenemos más consultas del público, ¿sí? Vamos a resolver la duda. Buenas tardes. Después nos dice, bueno, vamos a las redes sociales. José Gabriel nos dice, interesante tema, hace un año tuve una caída fuerte y al parecer afectó mi oído izquierdo y ya que los sonidos altos me incomodan. También cuando hablo siento que estoy hablando fuerte, pero en realidad los que me escuchan dicen que hablo bajo. ¿Qué debo hacer para superar este problema en mi oído? Tuve un traumatismo ahí, ¿no? Cuando uno tiene un traumatismo puede haber un sangrado interno, incluso una fractura quizás dentro de la parte interna del oído, que es la parte que está profundamente instalada dentro del hueso temporal. Entonces, también puede haberse lastimado y puede haber tenido una pérdida de audición. Entonces, si él está sintiendo alguna molestia en el oído, lo ideal sería revisarle, hacerle una evaluación audiológica, hacer una audiometría para ver cómo está su nivel auditivo y poder ayudarle a ese pacientito, ¿no? Muy bien. Vamos a escuchar un tip, ¿les parece? Así que estén muy atentos todos los que están en sintonía del programa. El tip número 3, ¿correcto? Escuchamos el tip número 3 y regresamos con más aquí en Hablemos de Salud. Síntomas de la otitis. En la forma aguda de la enfermedad existe dolor de oído, otalgia, fiebre, tinnitus e irritabilidad. Con menos frecuencia se puede presentar otorrea, supuración, vértigo y muy poco frecuente parálisis facial. La otitis media afecta a todos los grupos de edad, pero es más frecuente en el periodo de edad comprendido entre los 0 y los 7 años. A partir de esta, la incidencia disminuye. Desde el punto de vista epidemiológico, se han descrito distintos factores relacionados con un mayor número de casos de otitis media durante los meses de otoño e invierno. Asimismo, es más frecuente en los niños que acuden a centros escolares o que presentan alteraciones anatómicas en el área rinofaringea, como el paladar hendido, o que sufren inmunodeficiencias congénitas adquiridas. La doctora nos aprobó el informe, así que nos puso nota aprobatoria en ese informe, porque a veces también nos corrigen, doctora, le cuento, los doctores nos dicen, no, ese dato no está muy certero, pero bueno, ya las fuentes ya están siendo más certeras ahora, doctora. Sí, justo estábamos hablando en interno previamente al pasaje de tu spot. Efectivamente, existen ciertas condiciones congénitas que pueden hacer que sea más frecuente una otitis. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a los niños que tienen inmunodeficiencias, es decir, un niño que tenemos en el consultorio con 3, 4, 5, 6 episodios de otitis, tenemos que desde luego sospechar en un pacientito con inmunodeficiencia, es decir, que su sistema de defensas esté alterado, ¿no? Tenemos llamadas, usted habló de Tarapoto, entonces Nancy nos ha llamado de Tarapoto. Nancy, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Nancy, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? La doctora te escucha. Qué bien, buenas tardes. Doctora, quería consultarle, mi pequeña desde los 5 años siempre se queja de que no escucha bien y todo quiere que le pongan en sonido alto, y lo peor es que cuando comemos la pequeña puede hacer sonar
su plato con la cuchara, su hermanita, y ella tapa sus oídos. ¿Será un problema que tiene? Y lo otrito es que quiero constatar si escuché que están en Tarapoto, puede darme la dirección para llevarlo, para ver si en verdad es un problema o es un caso que no sé, simple, ¿no? Listo, Nancy, gracias por tu sintonía desde Tarapoto, una linda ciudad allá en San Martín. Hermosa Doctora. ciudad. Así es, efectivamente, si está presentando dificultades cuando escucha sonidos, es muy probable que se trate de una niña que tenga alguna alteración en la trompa Eustaquio, que está haciendo un acúmulo de secreciones en el oído medio, entonces la vibración le molesta. Sí, y como le decíamos, estamos por supuesto, con mucho gusto lo vamos Ustedes a atender. van a modo de campaña, entonces Sí. que los llamen, que los escriban por el WhatsApp, Sí, por ahí que se coordinan, ¿no? Así es, estamos todos los meses, ya estamos prácticamente 2 años yendo a Tarapoto una vez por mes, y hacemos una cantidad de atenciones inmensa, ¿no? Entonces la doctora va a revisar su agenda y le vamos a dejar el número al final. Nosotros damos el número al final porque si no nos dejan de escuchar y ya le empiezan a llamar a la doctora. Entonces al final damos los números dentro de unos 10 minutitos más o menos. Vamos a estar dando los datos de Respira. También es una clínica que no solamente ve temas de otorrinos, sino también ve el tema de alergias, que va de la mano con los otorrinos. También ve el tema de neumología. Ven temas muy buenos y inclusive hace un par de semanitas hablamos con el doctor Muñoz sobre estos temas y sin lugar a dudas, si usted tiene una alergia, tiene una sinusitis, tiene un problema, todo va de la mano y está toda la especialidad completa. Gisela, desde el Callao. Atendemos a Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. La doctora te escucha. Doctora, buenas tardes. Ahora tengo un niño de 11 años y cada vez que abre la boca le duele el oído, ¿no? ¿Eso se debe a un problema de oído o a qué es lo que se queja realmente cuando abre la boca? Gracias, Gisela. Sí, el oído tiene, las otitis, como les mencionaba, son inflamaciones del oído, pero tiene algunos órganos aledaños que podrían afectar el oído y producir dolor sin necesidad de estar infectado el oído. Una de esas es el de la apertura de la articulación temporomandibular. Entonces, está muy cercano al oído esta articulación. Entonces, si abre la boca y le duele, puede significar, además de que tiene una disfunción de la trompa Eustaquio, además podría significar que tiene una disfunción de la articulación temporomandibular que le genera inflamación en la zona. Importante, muy importante. Es esa sensación que cuando uno abre la boca a veces siente como que se le traba, ¿no? Así es. Y no puede cerrar la boca. Efectivamente. Eso, cuando uno lo hace en forma frecuente, puede producir un dolor muy severo en la articulación temporomandibular y sobre todo se irradia hacia el oído y el paciente siente el dolor en el oído. Entonces, como te estaba mencionando y antes de que se me vaya la idea, estamos hablando de los problemas congénitos. Congénitos, sí, no nos olvidemos de eso. Exactamente. Existen ciertas condiciones, algunas enfermedades congénitas que pueden producir bastante compromiso en el oído, por ejemplo, en los niños que tienen paladar hendido y el labio fisurado, es decir, el labio leporino, comúnmente conocido. Entonces, estos niños pueden generar una alteración en el pasaje de los alimentos porque hay una disfunción natural de la trompa Eustaquio. Entonces, son mucho más proclives a tener infecciones del oído. Igualmente, los niños que tienen síndrome de Down, correcto, y tienen características anatómicas particulares que condicionan que el niño pueda generar una obstrucción de la nariz, ¿no? Son niños generalmente roncópatas, que roncan en la noche y que pueden alterar fácilmente el oído, ¿no? Muy bien, doctora. Tenemos una llamada. Vamos a resolver 2 llamadas más. ¿Te parece, Marquito? 2 llamadas más, una y la que está en línea y una más. Guillermo de Huaraz. Guillermo, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buen día, doctora. La doctora te escucha. Días. Buenas tardes. Sí, me acuerdo. Yo, ¿por qué me duele cuando me limpio con hisopo? Te duele el oído cuando te limpias con hisopo. Ya. Correcto. Sí, ¿será bueno meterse el hisopo? De fósforo en el oído? Listo. Listo, gracias, Guillermo. Tienes que escuchar más temprano el programa porque ya hemos dado el tip, pero te lo repetimos. Buena pregunta. Es muy común el uso de hisopos. Habíamos recomendado no usar hisopos para introducirlos dentro del oído. Le duele probablemente porque se está lastimando con el hisopo. Justamente el oído es una zona muy sensible, tiene muchísimos nervios y entonces eso puede generar un dolor. No usar hisopos. ¿Ya? Correcto. Menos fósforo. Mucho menos palitos de fósforo, ni plumitas, ni puntitas de metal, nada. Y ¿no? menos si el fósforo está prendido, así que ya lo sabes. Sí.
Noencia de Huancayo, la incontrastable. Noencia, buenas tardes. Sí, doctor. La doctora te escucha. Doctora, toda mi garganta me duele, doctora, está inflamado, a esa consecuencia todo, mi cara, mi oído está doliendo, doctor. Bien, listo. Doctor, ¿el dolor de garganta y el dolor de oído van de la mano, doctora? Definitivamente. Son órganos que están muy cercanos. La mucosa se comparte. El oído, nariz y garganta tienen casi el mismo tipo de mucosa. En los pacientes que tienen dolor constante de garganta, porque la pacientita al parecer tiene una faringitis crónica, la faringitis crónica tiene relación muy cercana al oído, naturalmente. Si es que está inflamada la garganta, el oído se inflama. Habría que evaluar a la señora si es que el problema es garganta sola o viene acompañada por otro tipo de problemas. Por ejemplo, un paciente que ronca o que respira mal, tiende a respirar mucho con la boca, y al respirar con la boca, la garganta se inflama. Recordemos que el órgano para la respiración es la nariz. Entonces, la nariz tiene funciones importantes. La primera función es calentar el aire. Entonces, la segunda es limpiar el aire y la tercera es humedecer el aire y ponerle en una temperatura adecuada. Sea en Huancayo, en Lima o en Piura, el aire siempre tiene que entrar dentro de la vía respiratoria 100% húmedo, 37 grados y limpio. Entonces, si la nariz no está cumpliendo esta función, entonces secundariamente la paciente empieza a respirar mucho por la boca, la garganta se inflama constantemente y produce alteraciones en garganta que van desde dolor, flema hasta dolor de oído. Entonces, y otro tema muy importante es que el reflujo, es decir, el reflujo del estómago, el ácido del estómago puede afectar muchísimo a la garganta. Hay gente que tiene reflujo hasta durmiendo, ¿no? Así es. Entonces, eso puede empeorar el caso. Y hay pacientes que tenemos con rinitis, tabique desviado, que genera una obstrucción de la nariz y el paciente ronca, y además tiene reflujo. Entonces, naturalmente ese paciente está bastante mortificado. Todo dolor de garganta puede generar dolor de oído. Muy bien. Nos dicen que las líneas están colapsadas con tantas llamadas que tenemos el día de hoy. Es que realmente hace mucho tiempo que no hablábamos sobre el tema de la salud de los oídos y el público está ávido de información. Así que, como tema excepcional, vamos a recibir 2 llamadas más al 613-1701, 613-1709. Nos escribe Heidi y nos dice: una consulta, siento que tengo los oídos muy sensibles. Escucho algunas frecuencias muy agudas o graves, más que las demás personas que no escuchan con facilidad estas frecuencias, ¿no? Algunos agudos, calculo yo, ¿no? Que son la gente joven suele escuchar eso y los adultos no. Esto llega a ser muy molesto, no sé cómo manejarlo, llega a dolerme la cabeza y me pone nerviosa cada vez que estoy expuesta a estos sonidos. Efectivamente, hay pacientes que son sumamente sensibles al tema del ruido. Entonces, en pacientes como Heidi, por ejemplo, le hacemos una evaluación, hay que ver por qué es tan sensible al sonido y hacer algunas recomendaciones naturales. Hay algunos pacientes que tienen pérdida auditiva que son más sensibles al sonido, a pesar de que no se han percatado, ¿no? Entonces, y las pérdidas auditivas no son en los sonidos, digamos, conversacionales, o sea, no se percata el paciente, son pérdidas en tonos agudos, donde el paciente no se percata, entonces eso produce una sensibilidad mayor al ruido. Correcto, claro, inclusive estaba revisando algún documental hace algunos meses y decían que los niños escuchan frecuencias que los adultos no escuchan, efectivamente. Entonces, cuando uno va creciendo va perdiendo esa sensibilidad y ya no los escucha. En todo caso, que crezca un poquito también, Heidi, de repente ya va a dejar de escuchar esos agudos tan molestos, ¿no? De hecho, la pérdida auditiva en la vejez empieza por los tonos agudos que el paciente normalmente no se percata. Correcto. Yaneno dice: doctora, ¿cuándo hace una campaña por Chiclayo? Así que vamos a los números de la doctora, pero tras la pausa tenemos llamada. ¿Nos confirmas? ¿No hay llamada? Bien, vamos a hacer la pausa y luego regresamos con los datos de la clínica y también toda la información respectiva a la labor que está realizando la doctora Jessica aquí en Lima y también en el interior del Perú. Ya volvemos. Ya volvemos con Hablemos de Salud. Corales, voces unidas que exaltan a Dios. Aleluya, aleluya. Con regocijo, canten, aleluya. Corales. Sintonice todos los sábados y domingos a las 6:30 de la mañana. Por Betel, lo que necesitas escuchar. La música no tiene fronteras.
No hay barreras, circunstancias ni idioma que nos impida adorar y exaltar a Dios. Praise the Lord. Sintonice todos los sábados a las 2:30 de la tarde. Por Betel, lo que necesitas escuchar. Alabad al Señor. Continuamos con Hablemos de Salud. Bien, continuamos con Hablemos de Salud y vamos a pasar al segmento de conclusiones. Estas son las conclusiones del programa. Muy atentos. Bien, doctora, tenemos que hablar de conclusiones y de prevención, ¿no? Así es. Entonces, la primera conclusión que yo les daría a todos los pacientes y personas que nos están escuchando es que si una otitis se presenta en forma recurrente, tenemos que acudir al otorrinolaringólogo para hacer una evaluación completa. Eso incluye una evaluación directa y además algún otro tipo de examen que necesitamos hacerle, como una timpanometría, por ejemplo. Correcto. Esa es una detección temprana. Así es. La segunda conclusión que haríamos a un paciente es si el paciente ronca, si es un niño sobre todo, si ronca y se enferma mucho de la garganta y alguna vez ha tenido 2 o 3 otitis, también hay que revisar al pequeño porque probablemente esté haciendo alguna complicación de la nariz-garganta hacia el oído, ¿no? Y otra cosa, antes de olvidarme, que no quiero que se me pase, es que existe en nuestro país ahora la ley de la detección temprana de la sordera. Entonces, antiguamente nosotros cuando sospechábamos que un niño era sordo, era cuando tenía 6, 7 años y no hablaba. Entonces, ahora desde muy temprano, realmente desde el nacimiento, tenemos una ley que protege a todo niño que nace tanto en institución pública como en privada, eso está en ley, que debe hacerse una prueba de tamizaje neonatal auditivo. Entonces, desafortunadamente, muchos de los centros hospitalarios no tienen el examen para hacer la detección temprana de sordera congénita. Entonces, no necesariamente si tenemos familiares sordos, nuestros hijos van a ser sordos. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar ese tamizaje. Hay hospitales grandes, por ejemplo, el Hospital Loaiza, el Hospital San Bartolomé y la Maternidad de Lima, que sí le dejan al paciente la orden para hacer el examen, y en los hospitales grandes de salud también, pero la gran mayoría de hospitales de Ministerio de Salud quizá lo menciona, y a veces incluso por desconocimiento de los mismos médicos no se les deja el examen. Es muy importante detectar a un niño pequeño si es sordo, ya que si es sordo hay solución, hay aparatos. Yo digo, y estos chiquitos colocan. Van a salir jalados en el colegio y los papás le van a decir tú no captas. Efectivamente. Hay mucha gente cruel, ¿no? O sea, al hermanito le dice tú eres medio bruto y realmente tiene un problema auditivo y no entiende lo que la profesora está explicando. Así es. Entonces, y como te decía, ahora hay solución, ya no debemos tener niños sordomudos. Ahora existe lo que se llama el implante coclear, es un aparato que se tiene que colocar. Implante coclear. Se le tiene que poner y se le tiene que poner antes de la etapa lingual, o sea, antes de los 5 años debería ¿Eso está cubierto por el CIS, por ejemplo? El CIS cobertura algunos pacientitos de sordera congénita, sí, hay algunos hospitales, por ejemplo el Hospital Loaiza, el Hospital Hipólito Unanue ha estado haciendo implantes cocleares, y Salud definitivamente sí le hace los implantes cocleares a los niños. Qué importante. ¿Hay algún síntoma temprano de sordera que el papá pueda detectar, por ejemplo? Desde luego, si un niño es pequeño y se cierran las puertas o se hace bulla y el niño permanece inmóvil, definitivamente o les ¿no? Así es, o no responde al sonido, a la estimulación del sonido, pues ese niño está viviendo en un silencio. Wow. Entonces, no tenemos que esperar a que el niño no hable, ¿no? 3, 4, 5 años, o esperar que hable como el resto de niños que habla, pero entonces tenemos que tomar una medida y hacer el implante coclear, porque pasado los 5 años, así uno le quiere implantar, ese niño ya se quedará sordomudo. Importante, importantísimo ese dato. Ese dato no lo podíamos dejar de lado, doctora. Así es. Lo otro, hablando ya de sordera que hemos estado conversando, si estamos frente a una pérdida auditiva, lo mejor es hacer una evaluación, un diagnóstico temprano, certero, para proteger el oído, y otro es darle tratamiento. Y lo otro es no usar ningún tipo de manipulación en el oído que pueda comprometer. Ni de remedio casero, ni de aceitito, ni de nada. No, realmente. Si es que tiene dolor el niño, está frente a una otitis, porque el dolor es intenso. El niño con otitis es un niño que llora, o un adulto, si lo ha tenido, pues es un dolor intenso que viene por momentos realmente agudo y por momentos se calma. Entonces, en el niño pequeño, a veces que no habla, lo único que tenemos es un llanto intenso y irritabilidad, ¿no? Entonces, ese niño se le da un analgésico y al día siguiente se le lleva al médico.
el médico pediatra lo evaluará y si es una primera otitis se le dará tratamiento, pero si es una otitis que se presenta con recurrencia, definitivamente el mismo pediatra nos lo enviará para hacerle ya un diagnóstico adicional. Muy bien, doctora, cuéntanos un poquito sobre la clínica Respira y qué servicios están ofreciendo. Respira es un centro de enfermedades respiratorias, cubrimos toda la parte respiratoria, la parte de otorrinolaringología, la parte de alergia y la parte de neumología y algunas especialidades cercanas como por ejemplo gastroenterología. Entonces nuestra institución lo que tiene es, nuestro objetivo es brindar una salud integral al niño, ¿no? Dentro de la parte respiratoria. Correcto, doctora. ¿Y dónde están ubicados los números de teléfono, redes sociales, página web? Sí, tenemos una página web que es precisamente respira.com. Nuestros números telefónicos para cualquier consulta es el 989-183-123 y el 947-163-719 y nuestro fijo es el 396-6731. Para cualquier duda estamos dispuestos a atenderlos, siempre se les da el mayor cariño y carisma a nuestros pacientitos y estamos saliendo a algunas provincias, como les mencionaba, estamos yendo a Tarapoto una vez por mes, a Pucallpa una vez por mes y a Jaén y Chachapoyas por ahora una vez por mes. Estamos intentando ir a algunas provincias más. Este mes vamos a salir a Huancayo, vamos a ver cómo podemos atender acá a los pacientitos. Correcto, así que llamen y agenden, ¿no? Una cita para que puedan los doctores viajar, o si están cerca de Lima, Huancayo está como a 4 horas más o menos, ¿no? 5 horas, pueden venir aquí también. Efectivamente, y nosotros cuando nos desplazamos, no solamente nos desplazamos para hacer consulta, también llevamos casi toda la mayoría de equipos para poder hacer y resolver en el lugar de los hechos toda duda que tenga el paciente. Llevamos equipos para poderles hacer todos los exámenes necesarios. Muy bien, doctora. O sea, ¿están ubicados en qué lugar? Paso referencia. ¿Cerca a qué lugar? Acá en Lima tenemos 2 localizaciones, que nos llamen al teléfono, nosotros les estaremos brindando. Tenemos uno en Breña y uno en Lince para poder atender. Uno en Breña y otro en Lince. Así es, tenemos con toda la apertura para atender a nuestros pacientes. En todo caso, repetimos los números, doctora. 989-183-123 y al 947-163-719. Correcto, ahí pueden comunicarse con la doctora Jessica Quintana, ¿cierto, doctora? Usted es otorrinolaringóloga de la clínica Respira y queremos agradecerle mucho por su tiempo y el público está súper agradecido también con usted. No, a ustedes también el agradecimiento. Yo creo que han quedado muchas preguntas seguramente ya viene la segunda parte en el tapete. Estamos dispuestos a venir a resolver cualquier duda cuando ustedes gusten. Bien, viene la segunda parte muy pronto, así que nos despedimos y los dejamos con nuestra programación. Permiso.